trabajo mío es un poco sobre la relación entre la educación y la religión, en el sentido de una investigación que estamos llevando a cabo respecto de cuán importantes son los elementos incluidos dentro de lo que llamamos en Occidente religión, que realmente no hay una separación de esa característica, no está marcada como nosotros determinamos, juntos con filosofía, religión, forma de vida, ¿no? Es un todo que forma el conjunto del hombre. Y digamos, como en Occidente un poco se ha dejado de lado esa visión de la religión como un concepto, bueno, queremos un poco revalorizar aquellos valores y cómo no nos podemos dejar no incluir dentro de la formación. So now it's Professor Rua's turn to give his presentation. Essentially, his presentation will deal with education and religion, and this is done in the context of modernity, where religion has stopped being a corset to most people. So he wants to reevaluate some values that essentially religion and education has. Vamos a ver, no vayamos de la rama de sea conciso. En los últimos tiempos, la religión vio perdida su centralidad en la sociedad y especialmente se vio desvinculada de la educación formal en la gran mayoría de los países. Nos encontramos frente a unos tiempos históricos que priorizan la individualidad y se alejan de un ideal comunitario conformado por fundamentos trascendentales que desactiva la sociedad. El mundo globalizado está muy lejos de tener una concepción consensuada de cuáles son los valores humanos. Carlos, ¿podés hablar un poquito más cerca? Pues se escucha muy poco. A ver. Un poquito cerca. Sí. Sí, creo que capta, ¿no? No, acá está para vos o para mí. Pero dale, bueno. Bueno, esta situación queda bien expuesta en las opuestas visiones que nos presentan Gandhi, Fukuyama por un lado y Samuel Huntington por otro. Mientras Fukuyama presenta el fin de la historia, considerando que la historia, como lucha de ideologías, ha terminado y se ha llegado a un mundo final basado en la democracia liberal, impuesta como resultado del final de la Guerra Fría. Huntington, por el contrario, considera que los conflictos entre civilizaciones son inevitables, dado que cada una de ellas posee sistemas de valores significativamente distintos. Y por ello, las relaciones entre civilizaciones, lejos de coincidir, se manifestarán distantes e incluso se manifestarán en forma violenta, acentuando sus rasgos característicos y no permitiendo incorporar ideales provenientes de ideologías externas a su cultura. So essentially, this deals with how religion has been unlinked from formal education in the last few times, and these are times that essentially prioritize individuality and move away from community ideals. And this can be seen in the opposite visions of Francis Fukuyama and Samuel Huntington. Whereas Fukuyama shows us the end of history, right? Huntington thinks that just the opposite, right? That the conflicts between civilizations are inevitable, since instead of being conciliated, the difference between civilizations will manifest more and more, and they wouldn't allow themselves to gain characteristics of other cultures. Es en este punto que quiero poner el acento en dos términos que me parecen centrales en esta situación que estamos analizando, que son la educación y la religión. Analicemos en primer lugar qué entendemos por educación. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, encontramos crianza, enseñanza o doctrina que se da a los niños y a los jóvenes.
y en el ítem de educar encontramos dirigir, encaminar, doctrinar, y también desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. Nos está indicando que el proceso educativo es el que modela la forma con la cual apreciamos y conceptualizamos el mundo que nos rodea. Si pasamos ahora al análisis del concepto de religión, encontramos, en el mismo diccionario, dentro de varias acepciones, la siguiente: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Y, nos dice interesantemente, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Nos debería entender que la religión nos brinda los elementos virtuosos que conforman los ideales constitutivos de una sociedad. So he wants to focus on two terms. Terms is education and religion. And the first one, if we go to the right, the Spanish Academy, when it says education means to breed, to teach, and to give doctrine to young people. And the second, in education, we say to show, to lead, to put into the way, to teach doctrine, and also develop and perfect intellectual and moral faculties. Essentially, what it's saying is that the educative process is the one that shapes the form in which we appreciate and we conceptualize the world that surrounds us. If now we move on to the religion world, we see that the rise is a set of beliefs and dogmas about divinity, about feelings, about worship, and fear after it, of moral obligations for the individual and social conduct and ritual practices, especially prayer and sacrifice. This gives us to understand that religion brings us the virtuous elements that conform the ideals that make a society. Mi visión es que estos dos conceptos deben formar una unidad que permita la formación del hombre como hombre. En este sentido encontramos las palabras de un filósofo chino contemporáneo, como Hun Yulan, que nos dice: ¿cuál es la forma más alta de realización de que es capaz un hombre como hombre? Según la filosofía china, es nada menos que el sabio, y la más alta realización del sabio es la identificación del individuo con el universo. Para la cultura occidental, el más claro ejemplo es el de Paideia, de los griegos, en donde lo fundamental de la cultura está en la educación. Tenían un sentido innato de lo que significaba naturaleza, concepto que tiene su origen en su constitución espiritual. Todas las cosas forman parte de un todo, no están aisladas. Los griegos vieron que la educación debe ser también un proceso de construcción consciente. Solo a este tipo de educación puede aplicarse propiamente la palabra formación, usada por Platón. El principio espiritual griego no es el individualismo, sino el humanismo. La esencia de la educación consiste en la acuñación de los individuos según la forma de la comunidad. His vision is that these two concepts should form a unity that allows the formation of man as man. In that sense, he feels that the contemporary Chinese philosopher Hun Yulan says, what is the highest form of realization that man can be as man? That would be the wise man, and the wise man, the highest form of wise man, is identification with the universe. To the Western culture, the clear example is the paideia of the Greeks, where the fundamentals of nature is in education. That has a net sense of what nature means, a concept that has their origin in the spiritual constitution, that everything belongs to everything. There's nothing that is isolated. The Greeks saw that education should also be a process of construction.
just to that kind of education, the word of formation that Plato uses could be applied. The main spiritual principle of the Greeks is not individualism, but humanism, to forge an individual according to the dictates of the community. En tiempos más modernos tenemos los presupuestos de Kant, que nos permiten ver el vínculo íntimo entre la religión, generadora de moral, y la sociedad. Dado que no podemos conocer lo absoluto, tenemos un contacto con algo absoluto, que se da en la conciencia moral. La conciencia de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. La conciencia moral, para Kant, nos indica la presencia de algo absoluto en el hombre. Nos dice, cito, debo hacer tal o cual cosa, porque es mi deber hacerlo. En otras palabras, un acto será moralmente bueno si está hecho por deber. Y aquí nos introduce el imperativo categórico, como principio rector para la realización de un acto, tomando la fórmula del fin en sí mismo, y el hombre es fin en sí mismo. Kant nos dice, cito, obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. In more modern terms, we have the presupposition of Kant, which allows us to see the intimate link between religion, that's the journey of moral society. Since we cannot know the absolute, we need to have a contact with something absolute, that this plays in moral conscience. Conscience of what we should do, what we shouldn't. The moral conscience for Kant indicates the presence of something absolute in man, which says, I should do this or that because this is my duty to do it. In other words, an act will be morally good if it's done because of duty. And here we are introduced to the categorical imperative as the ruling principles for the realization of that, taking the form the end in itself, and the end and the man is end in itself. Kant says to us, do in that way that you use humanity, both in yourself as in the self of any other, always as an end in itself, and never only as a means. Kant reafirma el sumo bien y de ahí nos lleva a la religión. Así nos dice en la crítica de la razón práctica, ¿cierto? De esta manera, a través del concepto de sumo bien como objeto y fin final de la razón práctica, la ley moral conduce hacia la religión, esto es, al conocimiento de todos los deberes como mandatos divinos, no como sanciones u ordenanzas arbitrarias y por sí mismas contingentes de una voluntad extraña, sino como leyes esenciales de cualquier voluntad libre por sí misma, las cuales han de ser consideradas, pese a todo, como mandatos del Ser Supremo, pues nosotros no podemos esperar conseguir el sumo bien, cuyo auspicio constituye un objeto de nuestro afán convertido en deber por la ley moral, sino a partir de una voluntad moralmente perfecta, santa y bondadosa, al tiempo que omnipotente, y por lo tanto, mediante la concordancia con esa voluntad. ¿Cierto? Y claramente lo expresa en la religión dentro de los límites de la mera razón, donde podemos leer, cito, la moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto del hombre como un ser libre, que por el hecho mismo de ser libre se liga a él mismo por su razón a leyes incondicionadas, no necesita ni de la idea de otro ser por encima del hombre para conocer el deber propio, si de otro motivo impulsor que la ley misma para observarlo. Y más adelante, así pues la moral conduce ineludiblemente a la religión, con la cual se amplía fuera del hombre a la idea de un legislador moral poderoso en cuya voluntad es su último. Aquello que al mismo tiempo puede y debe ser el fin último del hombre. Kant reaffirmates the ultimate God, and from there he leads to religion. So it says in the Critics of Pure Reason.
In this manner, through the concept of ultimate good as an object and the practical reason, moral law goes to religion, that is, to the knowledge of all duties as divine mandates, not as sanctions or random rules, and by themselves contingent to a strange will, but as essential laws of any will, free by itself, which are to be held still as commands of the Supreme Being, since we cannot hope to attain the supreme good, which is essentially an object of our that we covet converted in law, in duty by moral law, but through a will that's morally perfect, that is holy, and it's kind, at the same time that's omnipotent, and therefore according to that will. And then he clearly expresses in religion within the limits of simple reason, where we can read moral, as far as it's founded upon the concept of man as a free being, which by being free, is bound by his reason to unconditioned laws, does not need neither the idea of the other's being for over him, neither duty itself, but the motive impulse that the law itself has to watch it. And a little bit further on, therefore, moral conducts ineluctably to religion, by which is broadened outside of man the idea of a moral legislator, in which will it is the ultimate end of the creation of the world, that which at the same time can and should be this ultimate end of man. Así vemos, de acuerdo a Kant, que la moral constituye la base de la religión, e invirtiendo el sentido, podríamos decir que la religión nos da la base de la moralidad. Si retomamos lo que mencionamos respecto de la educación, que consiste en desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño y del joven, por medio de preceptos, ejercicios, etc., vemos el fuerte vínculo existente entre educación y religión. No se puede pensar en la educación, ya sea desde el punto de vista teórico o práctico, sin presuponer que la misma está fundada en adquirir que el ser humano debe alcanzar una determinada condición que todavía no se encuentra desarrollada, actualizada o presente. So what it says is that for Kant, morality constitutes the base of religion. Then we can say that religion gives us the base of morality. If we go back to what we said before, religion and education, we see that there's a strong bond between education and religion. You cannot think of education, be it from the theoretical point or the practical point, with presupposing that the same is oriented towards the human being attaining a particular goal that's still not present or actualized. Y acá quiero introducir el budismo como una corriente religiosa que conduce perfectamente con el propósito de formación moral a través de su educación. El budismo considera que la educación fundamentalmente busca preparar y forjar la mente. En cuanto la mente gobierna al cuerpo y a la palabra, toda preparación de estas debe empezar por aquella. De esta manera, cuando se toma conciencia de las ventajas de la educación, se produce un formidable interés por ella. Es por ello que, al considerar que el propósito de preparar la mente es hacer satisfactoria nuestra vida, vemos que a través de ese proceso de preparación se aprenden multitud de cosas nuevas que nos hacen capaces de detectar e identificar nuestros defectos, así como la manera de erradicarlos y corregirlos por nosotros mismos. And here I want to introduce Buddhism as a religious current, which essentially fulfills perfectly the purpose of moral formation through education. Buddhism thinks that education fundamentally means prepare and forge the mind. As mind governs the body and the speech, every preparation of it has to start by the mind. In that manner, when you take conscious of the advantages of education, it generates a great interest about it. Therefore, when we consider the purpose of preparing the mind, it's making our life satisfactory. We see that through that process of preparation, you learn a multitude of new things,
that make us capable of identifying and detect our defects and the manner of eradicating and correcting by ourselves. El budismo, al presentar las 4 nobles verdades, nos determina que nuestro cambio para dejar de sufrir está en nosotros y reside puntualmente en la 4ª noble verdad, que es la autopresenta. Ella básicamente es un proceso educativo de cómo comportarnos y actuar en la vida. Un camino moral, en otras palabras. Sintetizada por Ray Davis, nos habla, bueno, los 4 principios: recta visión, recta aspiración, recta palabra, conducta, recta vida, esfuerzo, mente y recta contemplación. Diciéndonos esta vía media que evita los 2 extremos, que ha sido descubierta por el Tathagata. Voy a cortar para ir llegando. Lo que me interesa es tal vez este punto. Este texto síntesis de la autopresenta está extraído del Digha Nikaya, ¿no? Diálogos mayores de Buda, texto que forma parte del Sutta Pitaka, fuente principal para el conocimiento del budismo más antiguo. Para mayor análisis del sistema de disciplinas morales encontramos en este mismo Digha Nikaya, en un sutra en el cual Ananda contesta las preguntas de un joven sobre la doctrina de Buda. Y lo siguiente, ¿no? De acá como la síntesis de esa transmisión de cuál sería la conducta y cómo comportarnos y de esa forma asumir la conducta moral, ¿no? Dice: joven, ¿cómo el bhikkhu está dotado de disciplina moral? En este mundo, oh joven, habiendo renunciado a la destrucción de la vida, absteniéndose de la destrucción de la vida, el bhikkhu, que ha dejado el garrote, que ha dejado de lado la espada, modesto, bondadoso, vive lleno de compasión y benevolencia para con todos los seres. Esto posee en el logro de la disciplina moral. Acá tendríamos el no matar, ¿no? Habiendo renunciado a todo lo que no le es dado, habiéndose de tomar lo que no le es dado, toma solo lo que le es dado, desea solo lo que le es dado, vive con su corazón honrado y puro. Esto posee en el logro de la disciplina moral. Acá tenemos: no robarás. Habiendo renunciado a la no castidad, es casto, lleva una vida virtuosa, absteniéndose del acto sexual, de la conducta de la gente común. Esto posee en el logro de la disciplina moral. Bueno, cada conducta, ¿no? Habiendo renunciado a la mentira, absteniéndose de la mentira, dice la verdad, se ciñe a la verdad, es fiel a sus promesas, es digno de confianza, no engaña al mundo. Esto posee el logro de la disciplina moral. No mentirás. Habiendo renunciado a los chismes, absteniéndose de los chismes, habiendo oído algo aquí, no lo repite allá, para no provocar la disensión de los de allá con los de aquí. O bien, habiendo oído algo allá, no lo repite aquí, para no provocar la disensión de los de aquí con los de allá. Así él reconcilia a los que no están de acuerdo, alienta a los que están unidos, se alegra con la armonía, goza con la armonía, se regocija con la armonía, dice palabras que producen armonía. Esto posee en el logro de la disciplina moral. Bueno, no difamar, no hablar las cosas de los demás. Habiendo renunciado a las palabras rudas, absteniéndose de las palabras rudas, dice solo aquellas palabras que no dañan, que son agradables al oído amable, que llegan al corazón, corteses, caras a mucha gente, que agradan a mucha gente. Esto posee en el logro de la disciplina moral. Y habiendo renunciado a la charla frívola, absteniéndose de la charla frívola, habla en el momento apropiado, dice lo que es bueno, habla de la doctrina, habla de la disciplina, dice en el momento oportuno palabras que constituyen un tesoro, cargadas de razón, con un propósito bien definido, relacionadas con el bien. Esto posee en el logro de la disciplina moral. So essentially, there are 3 main things that that the professor was. First, he quotes the 4 Noble Truths and the Noble Eightfold Path on the version of Rice Davis on the Digha Nikaya, and then he takes a dialogue of the Digha Nikaya
where essentially there is an explanation from the Buddha to a young bhikshu, right, of what moral discipline is. And essentially, it's a series of renunciations. First, start with renouncing life, of course, right? It says, oh, the bhikshu who has left the club, who has left beside the sword, is modest, he's kind, he lives full with compassion and benevolence. And then comes for the second of the 5 abstentions, the not taking what is not given, not stealing. Then, because the bhikshu, there's the third one, which is not having any sexual contact. Then the fourth one is renouncing slander, and the fifth one is renouncing idle gossip. Right? And these essentially are the 5 abstentions that the Buddha says, it's the first mention of pratimoksha vows that the Buddha says as moral discipline. Bueno, y continúa con una serie de abstenciones respecto a semillas, plantas, digamos, de conducta de vida sobre la forma de alimentarse, y eso. Y termina diciendo, este es un poco en el sistema de la noble disciplina moral que el señor Gautama alaba y hacia el cual incitaba, exhortaba e inducía a la gente. Y existe algo más que hacer. Este algo más que hacer corresponde a la mente, ¿no? El sistema de la noble concentración de la mente que el señor Gautama alababa y hacia el cual incitaba, exhortaba e inducía a la gente. Y tenemos explícitas las 8 consideraciones, ¿no? Apuntando en última instancia a la mente, ¿no? Y bueno, después lo relaciono con un caso, vamos a decir, práctico, ¿no? Que serían los Bushi en Japón, ¿no? La enseñanza del budismo, bueno, entra en Japón y hay una gran inserción entre lo que son los conceptos budistas y la cultura japonesa, ¿no? Se une. Esto especialmente se va a remarcar más en el ejemplo en el periodo más de Kamakura en adelante, cuando justamente los Bushi van a incorporar especialmente el Zen como disciplina justamente formativa, moral, ¿no? de formación guerrera, ¿no? Entonces va a ir hacia esa situación de que el ideal formativo, ¿no? Está basado en el Zen principalmente. Y les cito para terminar, concluir un detalle que da Jeff Riemann respecto justamente de esta inserción del Zen en la cultura japonesa. Dice, es importante resaltar que para el momento los samuráis estaban interesados en la relevancia que tenía el Zen en su vida diaria. Esto quiere decir que su interés y entendimiento del Zen estaban gobernados por la aplicación de esta tradición religiosa a su trabajo como samurái, ¿no? O sea, era justamente constitutivo de su educación. ¿Tenemos un problema con la computadora? ¿Problemas técnicos? Muy bien. Ahí deberíamos estar, ¿no? Sí, perfecto, volvemos. O sea, Sí, bueno. me di cuenta, les pido mil disculpas, esta es la cuestión poco académica, pero entonces chuparon la computadora y me di cuenta que está acabando la batería. Suele pasar. No, suele pasar, estamos de vuelta. Essentially, this can be seen in Zen in Japan, whereas in the story of Japan, you can see that after Buddhism goes in the 6th century, the Bushi, the warrior class, takes Zen as part of their behavior and the discipline, as a spiritual part of it, right? Bushi, essentially, Bushi took Zen as a complement of the warrior practice, and in that way, the martial arts were transformed from a killing method into a way of spiritual training. And this, for example, is simplified by a quote of Jeffrey Mann. It says, "It is important to
emphasize a moment that the samurai were interested in the relevance that Zen had in the day-to-day life. That means the interest and understanding of Zen was ruled by the application of this religious tradition to their work as samurai. And then quotes Jeffrey Mann saying that the capacity of Zen to handle the problem of attachment and the conqueror of the fear of death held a great attraction to samurai. Para concluir, entonces les digo unas palabras de Kapleau, justamente haciendo hincapié a esa importancia, ¿no?, del Zen. Que es el objetivo del entrenamiento Zen es despertar y tener una vida creativa, armoniosa y plena. Estos objetivos, sin objetivos, puesto que no hay objetivos que alcanzar ni lugar al que llegar, se vuelven realidad por medio de un proceso de concentración e interiorización, ¿no? Bueno, de esa manera sabemos esa importancia de lo que nos está transmitiendo el Zen como filosofía, religión, ¿no?, en Oriente, para la constitución fundamental del hombre como hombre, ¿no? Therefore, he quotes Kaplan saying the goal of Zen training is to awaken and to have a creative life that's full and harmonious and joyful. These that are objectiveless objectives, right? Or goalless goals. Since there is no goal to reach nor place to reach, they become reality through the process of concentration and interiorization. Then, therefore, we see that for the formation of Bushi, the training and education that he gives is intimately linked with Zen Buddhism. It is impossible for an education without moral content results in the development of an individual that has both equilibrium and social engagement. Bueno, muchas gracias.